Y nos tomamos un avión desde el conurbano y viajamos por el mundo a través de la voz y la presencia de Leonardo Smerling, que ya está con nosotros con su espacio de internacionales. Leo, ¿cómo estás? Pioli quejatza tistok. Que te recontra por las dudas siempre. Dulce de leche y toca dulce de cajeta. Eso es lo que dijiste recién. ¿En No. qué idioma igual es eso? Esto es náhuatl. Es un idioma de los pueblos originarios de la zona de México. Bien. ¿Sí? Empecé diciendo, hola, ¿cómo estás? Fue lo que vos me dijiste. Lo segundo que dije es, el dulce de leche se llama dulce de cajeta. Sí. Porque, recordemos, lo que nosotros llamamos dulce de leche, como un alimento argentino, como pocas cosas, está en otros países de América Latina. Sí, tiene otro nombre. Manjar blanco le dicen en Chile. Y en México, aunque se hace de leche de cabra, se le dice dulce de cajeta. Sí, con razón. Importante saber de dónde estar, ¿no? Porque sabemos que algunos significados, algunas palabras significan otras cosas, ¿no? Bueno, por ejemplo, te voy a decir algo más en náhuatl, si puedo. Sí, voy a intentarlo. por favor. Huanchile ax eli cetlali, eli se pimienta tlentotonic. ¿Qué dijiste? Dice, y Chile no es un país, sino una ají picante. ¿En serio? Que le dicen Chile. Es verdad. Sí, bueno. Por eso las palabras y las cosas, ¿no? Y hay algunos nombres en España que pueden ser malas palabras. Pueden ser malas palabras y Ah, viceversa también. Y viceversa, ¿Sí? exactamente. Pero bueno, como siempre, comenzando este espacio acá con un idioma nuevo, porque estamos hablando del espacio internacionales. Leo nos trae su amplio repertorio de idiomas, sobre todo. Pero lo principal es el conocimiento de lo que pasa en el mundo, y el mundo está loco, diría la película. Sí. Porque, ¿qué está pasando? Sobre todo, la noticia central y lo que tiene que ver es en el Medio Oriente. Sí, vamos a estar hablando de la situación en Gaza, en Medio Oriente en general, pero en Gaza en particular, con los planes que está planteando el gobierno de Benjamín Netanyahu, de avanzar directamente por sobre todo a la franja de Gaza, lo que viene sucediendo con los asesinatos, con el hambre. Pero me gustaría arrancar, ya que estamos hablando de la comida, con algo que dijo un antropólogo, Claude Fischer. Lo voy a leer, porque Fischler en realidad es el apellido. Dice, el alimento es central para la identidad individual en la medida en que todo individuo humano está biológica, psicológica y socialmente construido por los alimentos que elige incorporar. Esta cuestión de el alimento no es solo algo biológico, también es cultural, también es personal, también es de la comunidad, y te construye también qué comes, qué no comes. Acá no comemos perro porque nos parece horrible comer perro, y en otras culturas eso sí ocurre, o los bichos. Hablábamos de México, bueno, en México se comen los chapulines, los grillos, y acá nos parecería horrible comer grillos. Tiene que ver también con una cuestión cultural, y de lo que vamos a hablar es del hummus. ¿Qué pasa con el hummus? El hummus, esta pasta de garbanzo con también una crema de sésamo, aceite de oliva, limón y ideal condimentos. para el pancito. Ideal para el pancito. ¿Cuál es el origen del hummus? Pues se lo pelean entre los diferentes países. Es como entre el pisco. Israel. Israel lo obtiene como una comida nacional. Sin embargo, es un país que tiene 75 años y el hummus tiene cientos de años, por lo menos. Es un tema de debate cuál es el origen. Sí que es de la zona del Levante, de Medio Oriente. La zona del Levante es lo que, como la parte de costadito del Mediterráneo, desde Turquía hasta Egipto, Líbano, Siria, Israel, Palestina. Un amigo a la noche va por ahí, por la zona del Levante algunas veces. Mira, a veces le va bien y a veces mal. A veces mal. Hubo una guerra del hummus, pero no fue una guerra como las que vemos hoy en día con armas. O sea, ¿se tiraron hummus por la cabeza? No se tiraron hummus, se tiraron platos de hummus. En el 2008, Israel, que como te decía, esos judíos que llevan de Europa, que formaron el Estado de Israel, no tenían una comida en común. Venían de Alemania, comían una cosa, de Polonia otra cosa, de Estados Unidos otra, de Argentina otra, de Francia otra. Y entonces encontraron en el hummus esa comida. Aparte, después se sumaron todos los judíos que venían de los países árabes y armaron esto. Y lo usa el Ministerio de Turismo como una herramienta también de propaganda respecto a Israel. En el 2008, entonces, un grupo de cocineros se juntaron y hicieron un plato de hummus de
400 kilos. ¡Epa! 400 kilos de hummus. Me encanta que acá, viste, que hacen el torneo, o por lo menos un asado, y hacen el asado más, y hacen kilos y kilos de Sí. asado. Bueno, ya es como un kilos y kilos de hummus. Exactamente, la torta filipina. Ahí tenemos en YouTube la imagen del plato de hummus. Sí, un pancito gigante. Que Sí, un récord mundial Guinness. Igual esto era parte de una campaña de marketing de una empresa que se llama Sabra, que el dueño de Sabra es PepsiCo. Bueno. ¿Se acuerdan? Pero bueno, era una campaña, pero funcionó. Funcionó tanto que en el Líbano dijeron, ¿qué hace? El hummus es nuestro. Y entonces el presidente de la Asociación de Industriales del Líbano, después fue ministro de Turismo también, dijo, nosotros también vamos a hacer. Hicieron uno de 2.000 kilos, Claro. 2 toneladas de hummus, se mandaron los del Líbano, que realmente espectacular. Ahí tenemos también la imagen del plato con la bandera del Líbano, los cocineros. Bueno, eso se conoció como la guerra del hummus, que parece una cosa simpática, pero que tiene que ver con algo de la identidad política y cultural, inclusive desde la mirada que hay de los países árabes respecto a Israel como un enclave imperialista, un enclave de Occidente que toma, se apropia de territorios, de cultura, también de una cultura de alimentación. El hummus es visto, y más que nada por el pueblo palestino, como un símbolo de resistencia. Es un alimento con alto contenido de proteína vegetal, es decir, es muy alimenticio. El hummus, para que se entienda, la palabra hummus significa garbanzo. Por eso el hummus es de garbanzo. No existe otro hummus, aunque hagan con otras cosas. Sí. El hummus es de garbanzo. Como si yo dijera, hice un dulce de leche de frutilla. Sí. No, es una mermelada. Bueno, el hummus es de garbanzo, pero aparte se come con pan, con verduras, eso es muy nutritivo y es un alimento tradicional de la clase obrera árabe. ¿Sí? De la clase obrera de la ciudad. Sí, no algo rápido de comer también, ¿no? Exacto. Siempre va por ahí. Digamos. Exacto. Y es bien obrero y urbano. Es un alimento urbano, no es un alimento del campo. Aparte lo metes en un frasco y ya está. Digamos. Y vas para allá. Eso hace que se tome como una resistencia, pero inclusive, como hay marcas israelíes que se han implantado en Nueva York, por ejemplo, aparecieron en los supermercados etiquetas con alto contenido de apartheid, ¿sí? Como una campaña contra lo que estaba sucediendo en Gaza. ¿Qué está sucediendo en Gaza? Es la pregunta. Según el Ministerio de Salud de Gaza, son más de 61.000 los palestinos muertos desde que comenzó la avanzada israelí sobre la franja, de los cuales 17.000 son niños. Estamos hablando de 17. Escalofriante las cifras. La cifra es enorme. Para entender también la historia, en 1948 se crea el Estado de Israel y es lo que los palestinos nombran como la Nakba, la tragedia, donde son expulsados de su territorio por vía de la violencia. Eran 700.000 palestinos los que se fueron. Obviamente tuvieron hijos, se fueron multiplicando en casi 80 años. Y hoy en día en Gaza hay 2 millones, más o menos, porque hay que ver cuando termine los ataques cuánta gente queda efectivamente. En Cisjordania, que es la otra parte de Palestina, también ocupada por Israel, hay cerca de 3 millones. En Israel, dentro de Israel, viven 1,5 millones de palestinos. Y en la diáspora, en el resto del mundo, Chile es una gran comunidad, por ejemplo, hay 4 millones. Hoy en día, y ahí tenemos el mapa, Israel controla el 75%, ¿sí?, del territorio de la Franja de Gaza. Queda afuera solamente la ciudad de Gaza, que podemos ver ahí arriba, que está en un color beige. Y después donde están los campos de refugiados, que es donde Israel no tiene jurisdicción, por así decirlo, no tiene el control, sino que es la misma población. Quien lo tiene, según Naciones Unidas, es más lo que controla Israel. Y el tema es que controla también el acceso a la Franja de Gaza. Hay miles de camiones esperando para ingresar a la Franja de Gaza desde hace mucho tiempo, de Naciones Unidas, diferentes países, ONGs, etc. No llegan a 150 los camiones que Israel permite entrar todos los días, con lo cual obviamente no se alcanza a alimentar a cerca de 2 millones de personas. Imagínate, 150 camiones para 2 millones de personas. No dan números. No dan los números. No dan los números. Hay algo que no cierra ahí. Exacto, es como que 10.000 personas. 10.000 personas tienen que alimentarse con un camión. Digamos, haciendo una matemática medio rápida terrible la y situación. simple. Se habla de cerca de 230 personas que murieron de hambre en los últimos tiempos. Sí, y
Sumada a la cifra escalofriante que dijiste recién, ¿no? La cantidad de muertos y de niños. Exacto. Esos son muertos en general por los bombardeos. ¿Sí? Pero el tema del hambre, que nos ha traído imágenes horribles y muy cruentas, y que aparte se ha demostrado el gobierno israelí, hoy en manos de gente de la ultraderecha mesiánica, inclusive Netanyahu, que era de una derecha un poco más moderna, cada vez más. Hoy hubo una entrevista donde dijo, sí, yo estoy a favor del gran Israel, que es ocupar más países de la zona de Medio Oriente. Han dicho en su momento que lo que hay que hacer es expulsar o aniquilar a los palestinos. Si no es que esto es, bueno, sospecho que dijeron eso. Tipos como Ben Gvir, como Smotrich, son tipos que han dicho que vienen con eso, y hoy se está convirtiendo en una política concreta, con la muerte y la expulsión de los palestinos de la Franja de Gaza. ¿Qué pasó? Que del 7 de octubre para acá, al principio, la mayoría de los países, especialmente de Occidente, apoyaban a Israel. Y decían, bueno, sí, son daños colaterales. Los muertos, bueno. Lo que pasa es que Hamás usa como escudo humano a la población civil. Por eso hay tantos muertos. Había una justificación de lo que hacía Israel. Y eso en los últimos tiempos cambió. La pregunta es por qué cambió, qué fue lo que generó esos cambios. ¿Se acuerdan hace unas semanas atrás cuando bombardearon una iglesia católica? Una iglesia, católica, bien digo, en la Franja de Gaza. Sí. Eso generó ya un pequeño cambio. El tema del hambre como herramienta de guerra que está siendo usada y que la misma población israelí que está reclamando para que salgan de ahí, los familiares de los... Recordemos que todavía quedan 20 secuestrados, y los familiares dicen, ustedes no están yendo por los secuestrados, están haciendo otra cosa que es eliminar a los palestinos. Claro. Cada vez la resistencia es mayor. Dentro de la sociedad israelí se habla de esto es un genocidio. Los otros días, en el Gran Hermano Israel, un grupo de chicos entraron con remeras que decían paren el genocidio en Gaza. Claro, y eran propios, eran israelíes. Israelíes mismos haciendo esto. Hay una censura muy grande, no dejan entrar a periodistas extranjeros, teóricamente por temas de seguridad, pero bueno, y lo único que hay son algunos periodistas locales. Bueno, esta semana Israel asesinó a 6 de esos periodistas locales, periodistas de Al Jazeera, cerca del hospital Al-Shifa. Ahí vemos a uno de los periodistas, uno de los más conocidos. La cadena Al Jazeera, una cadena gazatí, como la CNN del mundo árabe. No, conocido mundialmente, ¿no? Exactamente, un joven de 28 años. Israel dijo, es un terrorista. Teníamos pruebas, porque no es que fue un error, dispararon un dron para que pegue en esa carpa donde estaban los trabajadores de prensa. Ponele que haya sido líder terrorista este muchacho. Había otras personas que estaban ahí y que también murieron y que eran periodistas. O sea, y la BBC, que es un medio que no se puede decir que sea pro-palestino, le pidió pruebas a Israel de que era un líder terrorista, y la BBC dijo, estas pruebas a nosotros no nos sirven como para decir esto. Sí. Fue una condena a nivel mundial también de muchos medios sobre todo esto que pasó, porque estamos hablando de Al Jazeera, un medio conocido, creo que de las agencias que si tenés que conocer una noticia a nivel internacional y sobre todo el mundo árabe, acudís ahí. Sí, es importante. ¿Se acuerdan hace poquito Mondino, la ex canciller, que tuvo una entrevista donde dijo, y Milei capaz que no es muy inteligente o es medio corrupto? ¿Se acuerdan? Fue en la cadena Al Jazeera, digamos. Hay ahí para entender también el peso que tiene a nivel internacional. Esta cadena no es una pequeña cadena. Pero me ha tocado ver superclásicos en los cuales hay personas enviadas de Al Jazeera para que vayan a cubrir justamente un evento, para que se dé una idea de la magnitud y cuánto cubre a nivel mundial. Totalmente, en todo el mundo. Bueno, el tema de la censura es un tema no menor. 186 periodistas murieron por los bombardeos israelíes, por los ataques israelíes, por balas israelíes, desde que comenzó este último ataque de la Franja de Gaza. Y por lo tanto no se puede hablar acá de que hubo, algún error. 186 periodistas. Claro. Una forma que tiene el Estado israelí para frenar la información que llega desde afuera. Todo esto son elementos que voy contando para entender por qué ahora la situación está cambiando, más allá de las enormes movilizaciones en todo el mundo. Hay un plan de invasión, y esto es quizás lo que más empujó a que, por ejemplo, Francia dijera vamos a reconocer al Estado palestino. Cosa que, China y Rusia, los 5 grandes de las Naciones Unidas, no los que tienen poder de veto. China, Rusia, Estados Unidos, Francia, Inglaterra. Bueno, China, Rusia ya reconocieron el Estado palestino. Ahora Francia. Sí, cada vez le está dando más el quórum. Y sí, cada vez más.
El plan de invasión es ocupar todo el territorio. Netanyahu dice que no se va a quedar ahí, que va a dárselo para que los gobiernos árabes se ocupen de eso. No quieren que esté la Autoridad Nacional Palestina, que gobierna Cisjordania, pero es un poco lo que quieren hacer. Y este plan fue difícil que se lo aprueben. Inclusive el jefe del Estado Mayor del Ejército israelí, el teniente general Eyal Zamir, está en contra, públicamente dijo, esto es una locura. Es una locura para los palestinos y para los soldados israelíes, porque jamás dijo, vengan, no va a ser un paseo si ustedes entran a la ciudad de Gaza, etc. Es un problema realmente importante. La presión internacional es cada vez mayor. 600 funcionarios mismos de Israel están pidiendo que se termine esta guerra. Hay otro problema que es Cisjordania, que no nos quedamos sin tiempo, pero también es importante tener en cuenta esto porque Israel cada vez está quedando con más territorios en Cisjordania. Y me parece interesante entender algo del hummus para cerrar. Yo sé que pareciera que estoy hablando de otra cosa, pero el hummus, como el mate, no se come solo. El hummus se pone un plato en el medio de la mesa y se come entre varios, se comparte, ¿sí? Y muchos están planteando el hummus no como un elemento de guerra, sino como un elemento de unión. En vez de decir si es tuyo o es mío, decir sentémonos en la mesa como una metáfora a comer ese hummus y poder compartirlo y lograr la paz, porque hay gente de ambos bandos que están intentando otra cosa. Leonardo Smerling en su espacio internacionales, y como siempre, nos vamos con música. Nos vamos con un tema musical porque el comité, para quedar como un idiota pedante en cualquier asado de Fingiendo Demencia, preparó un material especialmente para aquellas personas que te invitan a comer un hummus. Bien. Aquí va. Vamos. Esto es Holanda, Tom Holland, esto no te va a pasar jamás. Estos son los de jamás. Esto es hummus, esto es hummus. Si le pones remolacha, no es hummus. Si lo haces de lentejas, no es hummus. Por favor, no provoques otra guerra. Si preparaste hummus, estás comiendo tierra. Si le pones remolacha, no es hummus. Si lo haces de lentejas, no es hummus. Por favor, no provoques otra guerra. Si preparaste hummus, estás comiendo tierra. Esto es Holanda molacha, hummus. Si lo haces de lentejas, hummus. Por favor, no provoques otra guerra. Si preparaste hummus, estás comiendo tierra. Si le pones remolacha, hummus. Si lo haces de lentejas, hummus. Por favor, no provoques otra guerra. Ay, porque nosotros los costeños dicen que somos flojos, que somos huevones, que nos gusta estar en la marca de flojo y que no trabajamos y que somos mal hablados. Fingiendo Demencia. Loquito lindo. Tranqui, el próximo episodio